semana se habló mucho sobre el impacto que tiene, digamos, los 9 meses de este gobierno y las medidas que se han adoptado y demás en el campo social, y queríamos ir directamente a consultarlo a la gente que está todos los días allí trabajando a través de sus organizaciones y a través de sus referentes, con los que menos lo necesitan, con los que más lo necesitan, los que están menos protegidos por la situación económica, y por eso los hemos convocado, Albino. Tenemos... Exactamente. Daniel Menéndez, coordinador general de Barrios de Pie. Buenas noches, gracias por venir. Por favor. Y Gildo Honorato, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Recién Fabián hacía una especie de presentación. Lo primero que quiero preguntarles, ahora por supuesto vamos a hablar de la situación que ustedes palpan en la calle. Efectivamente hay un sector importante de la sociedad que lamentablemente cada vez es mayor, que se siente marginado, postergado, cada vez con más necesidades irresueltas y demás. Pero lo primero que quiero preguntarles a los dos, en todo caso el orden lo manejan ustedes, ustedes son poco menos que golpistas para este gobierno, porque se supone que quienes ganan la calle con reclamos populares como poco menos que son desestabilizadores. Ojo que tampoco es el discurso de este gobierno, el anterior también lo decía. ¿Cómo se llevan ustedes con esa denominación o definición? Son pavadas, ¿no? Digamos, todos estamos peor que antes, todos estamos pasándola mal, desde los sectores medios, que la clase media, el trabajador, que bueno, ahora está viendo cómo hace para pagar la prepaga, para mandar el pibe y la cuota de la escuela privada, el auto. Ni hablar los sectores más humildes, los trabajadores que ahora quieren discutir en paritaria para tratar de subir los salarios porque la inflación le viene, digamos, comiendo y se puede comprar cada vez menos. Y ni hablar los sectores más humildes. Cada día que pasa hay una postal nueva de la situación que está empeorando. Te tira el INDEC que la inflación es casi del 10%, o que la industria cayó el 8%, o los productores de manzana y de pera hacen una protesta simbólica y se transforma en una marea de gente yendo a buscar comida gratis, ¿no? Nosotros vemos que la situación está peor, y lo que nosotros entendemos que hay que hacer es, por un lado, asumir esta realidad. Ya han perdido 9 meses de no convocar a un diálogo entre los distintos sectores y poder discutir de conjunto cómo encontramos una salida que no tenga tanto costo social y que se declare la emergencia social. Gildo, en algún momento, usted pertenece al movimiento Evita, políticamente. En algún momento el movimiento Evita como que estuvo, no sé si cerca, pero por lo menos tuvo una cierta afinidad, o por lo menos y después, ahora en estos últimos días o en estas últimas semanas, digamos como que se ha distanciado más. ¿Cómo vieron ustedes la evolución? ¿Qué fue lo que los llevó a una cosa y a la otra? Nosotros siempre hemos apostado al diálogo institucional. De hecho, insistimos con el Congreso, con la ley de emergencia social, insistimos con la construcción de un comité de crisis, buscamos encontrar herramientas por lo institucional. Sí, nosotros entendemos que la situación de los trabajadores ha empeorado mucho, pero el mejor camino para resolver la problemática de los laburantes es la institucionalidad, la unidad de los sectores sindicales. El otro día estuvimos con la CGT, el viernes estuvimos con ambas CTA, con los distintos movimientos populares, buscando alternativas, porque nosotros somos respetuosos de la voluntad popular. Entendemos que muchos trabajadores han votado a este gobierno, pero tenemos que ser muy firmes en los reclamos porque las condiciones han empeorado mucho. La inflación no es un problema nuevo, ha empeorado. La pobreza estructural no es un problema nuevo, ha empeorado. El 50% de aumento en los alimentos es muy duro para los compañeros que están por debajo de la canasta básica, por debajo de las líneas de pobreza. Entonces, nosotros siempre vamos a apostar al diálogo, estamos en un rol de oposición, buscamos permanentemente que se cristalicen caminos donde podamos resolver los problemas concretos. ¿Y cuál es la medida concreta que ustedes tienen para analizar? Porque es inevitable que uno compare una gestión y la otra, sobre todo cuando hay 9 meses, digamos, en el medio, en el tiempo, digamos, entre un gobierno y el que se fue. ¿Cuál es el parámetro que ustedes tienen para medir? Sobre todo porque ustedes representan a un sector en el que por ahí a las variables las conocen ustedes. Porque digo, a ver, uno habla con un sindicato que por ahí representa algún sector de la economía formal, a trabajadores que discuten en paritaria, y ellos te dicen, miren, lo que está pasando, que antes no pasaba, o en algún año, pero que no era lo más común, es que las paritarias van corriendo detrás de la inflación. Ahí hay una variable para determinar que efectivamente
quienes están dentro del mercado laboral de forma formal están perdiendo, claramente. Por lo menos eso ha ocurrido en estos meses. Ustedes que representan a sectores sociales que no están dentro de ningún nivel de formalidad de esa naturaleza, ¿cómo lo miden? Yo lo hablaba con Arroyo en algún momento y él decía, no hay changas, por ejemplo, qué sé yo. No, claro, hay varios indicadores. Sí. Hay todos mal, digamos, ¿no? Uno va a los comedores están colapsados. Pero no solo las organizaciones sociales, la iglesia, los curas, las parroquias, infinidad de espacios que tienen, digamos, inserción en los barrios, los clubes. Te lo pregunto de otra manera, Daniel, Sí. por ahí más concreta y más precisa. Este gobierno dice, nosotros tenemos sensibilidad social, más allá de todo lo que se le reprocha en ese sentido. Dice, por ejemplo, en materia de tarifas, nosotros garantizamos que lleguen las tarifas sociales a los sectores que los necesitan. ¿Llega, por ejemplo? Lo que pasa es que el problema de que es muy difícil pensarlo solo desde la cuestión de la tarifa social en un marco de incremento de tarifas, porque te golpea la recesión, la pérdida de changas, que como decía Arroyo, es un elemento que explica muchas veces que los comedores estén colapsados, digamos, ¿no? Hoy indudablemente en los últimos años ha habido un nivel de pobreza muy alto que no se ha podido resolver más allá del crecimiento económico. Ahora, el problema es que había un sector que estaba un poquito mejor, que ya está absolutamente... Al borde. No, ya se cayó. Digamos, aquel que trabajaba 2 o 3 días en la construcción o que agarraba la máquina de O cortar sea, pasto ya no y hay se iba- marginados, hay más excluidos Claro, directamente. lo que podremos decir, a ver, primero, con respecto a la tarifa social, no se reglamentó la tarifa social. Primer punto. Segundo punto, las medidas para los sectores poderosos salieron rápidamente y por decreto. Las medidas para los sectores populares tardan mucho, hace varios meses que se han sancionado esas Perdóname, normas. no se reglamentó. ¿Esto quiere decir que hoy una persona que No. tiene muchas dificultades, que estaría encasillada dentro de lo que ellos dicen el gobierno, que es, digamos, va y le reclama y viene No está la empresa de reglamentado. servicio y te cobra lo que tiene que cobrar? No está reglamentado eso, no está reglamentado la devolución del IVA, porque necesitas, sí está reglamentado, pero es un trámite muy engorroso, lo cual los sectores populares... ¿Para los jubilados? para- La devolución de IVA para los para jubilados. y los los beneficiarios de planes sociales. Igual, ¿no? igual convengamos que da la sensación de que mucho cartel, digamos, porque la Sí. verdad que primero te devuelven Bueno. 300 pesos para una economía que no está bancarizada a pleno, al contrario, digo, me parece a mí. Es No, una además opinión, son digamos. compañeros que transitan la informalidad en todos los planos, es decir, desde el lugar donde van a comprar, desde el lugar donde trabajan. La changa ha caído mucho, muchísimo ha caído la changa, el compañero que corta el pasto, el compañero que pinta, la compañera o compañero que contratás para que te ayude con los pibes. Y después ha caído el consumo de leche y carne dramáticamente. Y eso implica un problema en la alimentación de los pibes muy grande. Es decir, sube el consumo de harina, baja el consumo de carne y de leche, vos tenés problemas alimentarios en perspectiva muy complejos. Y eso son indicadores, a lo que decía Daniel también, el aumento en la participación de los comedores en los merenderos. Solamente la CETEP, que incluye 16 organizaciones, desde el 29 de abril a la fecha hemos abierto 600 merenderos para darle de comer a más de 120.000 pibes. Sumale los de barrios de pie, los de la CCC, los de Pastoral, los de Cáritas, los colegios. Ahí ha crecido una problemática muy grande que a nosotros nos preocupa y pretendemos ayudar a conseguir respuestas. Claro, y ustedes, digamos, ¿cuál es la perspectiva que se ve? O sea, ¿cuál sería un camino? Se lo pregunta a cualquiera de los dos. Digamos, porque, bueno, tampoco el esquema anterior parecía que daba resultado porque la pobreza, como vos decís, continuaba. Digo, ¿cuál sería una medida o un camino a recorrer que no sea solamente la protesta? Porque la protesta en sí misma se puede llegar a agotar o no, o puede terminar en que no tenga resultados. No, bueno, es el gran desafío para la dirigencia política, social, económica del país, pensar un desarrollo que ataque los problemas de la pobreza estructural que tenemos en una coyuntura que se está agravando. O sea, lo primero para nosotros es que pare un poco la mano con la intensidad del ajuste. O sea, es intolerable que se siga avanzando con esta concentración económica, con esta pérdida de empleo. Necesitamos que ya se instrumenten medidas El gobierno dice que es inmediatas. gradual encima, digamos, ¿no? Que pare un poco la mano con el ajuste. Encima decís vos, están y vos- discutiendo, sí. encima están discutiendo que se puede ser más intenso en este nivel de concentración de riqueza, porque lo que hay es un ajuste donde no es para todo el ajuste, porque hay algunos que siguen manteniendo enormes ganancias, los sectores concentrados del campo le han quitado las retenciones y las
y las ganancias se han multiplicado, la devaluación implicó transferencia de ingresos fenomenales, y los sectores medios y los sectores populares, los sectores más humildes, están en un permanente, digamos, retroceso. Desde nuestro punto de vista, por supuesto que la pobreza y la pobreza estructural, la generación de empleos asentada en las pymes, asentada en las posibilidades de empleo de mano de obra intensiva que multiplique las posibilidades de trabajo, es el gran desafío. Ahora, hoy necesitamos, que es lo que permanentemente discutimos con los ministros, con las ministras, con los funcionarios, que convoquen a un comité de crisis, que paren un poquito la pelota, que hay un nivel de ruptura en el tejido social, donde hay nuevos fenómenos en los barrios que ponen una complicación adicional. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, se ha sentado en todo nuestro barrio el narcotráfico, el menudeo, digamos, hay dificultades, digamos, de una violencia latente que en escenario de marginación y de claro, digamos, Pero de esta concepción vos económica. decís, Daniel, digamos que hay sectores de la sociedad excluidos, ya ni siquiera marginados o postergados, que ven en eso una salida. Fíjate, vos ¿Cómo impacta eso? Mira, se ha discutido mucho en los últimos meses qué sucede cuando el Estado se retira de las variables económicas, ¿no? Gana el mercado, ganan los grandes empresarios, los grandes jugadores de la economía. Ahora, cuando el Estado se retira de la barriada popular, esto que se decía, gana el narcotráfico, el delito, crece la violencia horizontal, los pibes que paran en la esquina porque no tienen expectativas, vuelven a ser estigmatizados por los sectores corruptos de la fuerza de seguridad. Nosotros a eso le estamos proponiendo el comité de crisis, donde... Ahora, en todos estos puntos que vos decían, cada una de esas variables, Sí. ¿hay diferencia con lo que pasaba un año antes o era más o menos igual? Mirá, los problemas estructurales no son nuevos. Se han agravado profundamente en estos últimos 9 meses y hay un factor concreto, es decir, el club de barrio, la sociedad de fomento, las instituciones intermedias que están en el territorio tienen menos herramientas para resolver los problemas. Nosotros no estábamos en el paraíso, y lo digo yo, que apoyamos al gobierno anterior con mucha firmeza, siempre críticos en el plano de seguridad y lo social, pero podemos decirlo también con claridad. Se ha retirado mucho el Estado y eso se siente, lo dicen los intendentes, lo dicen los gobernadores, de distintos signos políticos, no solamente los que eventualmente hoy están en la oposición. ¿Hay un quiebre, digamos, entienden ustedes, en términos de la relación que tiene el gobierno con los sectores a los que ustedes representan? ¿Se puede hacer una línea divisoria entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Se lo pregunto porque en realidad uno parte no del prejuicio, pero de la deformación o de lo que se ha dicho en más de alguna oportunidad. Vidal no es Macri, Vidal no es del mundo empresario, viene incluso con cierto perfil social, se suponía, digamos, algo por el estilo. ¿Ustedes ven alguna predisposición distinta en términos de la gestión? Particularmente lo que nosotros hablamos es gente con la que se puede discutir, se pueden articular algunas políticas públicas, han mantenido una serie de programas sociales, de programas de empleo, han encontrado una provincia. Te dicen en la provincia. A nivel nacional y en la provincia. Ahora, el problema ¿cuál es? Es que han hecho pelota el trabajo, la actividad económica, entonces eso incrementó la demanda. Y lo que había no alcanza para atender esa nueva demanda que se generó. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos... Por eso nosotros entendemos que hay que declarar la emergencia social, porque lo que hay no alcanza, se tiene que declarar una situación de emergencia porque han explotado... Para volcar más fondos. Hace falta que se atiendan con mayor fuerza. Ya de por sí el Estado, como venía, no alcanzaba a penetrar y a resolver problemas de la pobreza estructural que existe en nuestros barrios. O sea, había que volcar más, había que tener cada vez más Estado en los barrios más humildes, en la villa, en los asentamientos. Más aún en este contexto. Entonces, uno encuentra funcionarios con los que se puede hablar, son más o menos iguales, digamos, ¿no? Son la misma, más o menos la misma gente, que uno no tiene nada que decir en términos personales, pero sí que claro, están, digamos, haciendo muy poco por el deterioro social que se ha generado. Gildo, última, porque ya se nos termina el tiempo. La misma pregunta que le hacía Albino, pero a nivel municipal. Ustedes que han trabajado seguramente con dependencias municipales, ¿qué encuentran o qué ven acá o allá o más allá? Un desmanejo muy profundo de las políticas sociales. Vos tenés hoy un presupuesto dedicado a cooperativas que es mayor a los salarios municipales que se pagan.
y eso se ha profundizado. ¿No? Gastás más en pagarle a compañeros que trabajan en cooperativas que a trabajadores estatales, municipales. Pero no han contratado más cooperativistas, eran los que venían. ¿O no? El mismo cupo, con distintas dificultades, sin bancarización. Digo, hay varias cuestiones que nosotros hemos alertado a la ministra Stanley porque nos parece que eso también es un problema que puede llegar a tener. Y después en la barriada, en la ciudad de La Plata, vemos los mismos problemas que en el conurbano, y lo vemos no solamente en los sectores populares, sino también en el descuido que hay en la ciudad, en el mantenimiento. Digo, uno cuando camina por la plaza, cuando camina por las peatonales, por las diagonales, por los bulevares de La Plata, ve que el cuidado ha empeorado mucho, sin decir que estábamos en el mejor de los mundos. Breve también para terminar, una reflexión y en todo caso, de acá a fin de año, más protestas, más movilizaciones, más reclamos en la calle, ¿cómo lo ves? Depende de las medidas que se tomen, ¿no? Nosotros vemos un horizonte poco esperanzador a partir de que se dibujó un escenario con inversiones que no llegan, con una reactivación económica que cada vez uno la tiene más lejano, uno avanza el tiempo y está cada vez más lejos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos propuestas concretas, que se convoque al diálogo, un diálogo en un contexto de comité de crisis con todos los sectores, que se declare la emergencia social, que se vuelquen más recursos a los sectores más humildes. Esas son las propuestas que tenemos. Después nosotros no gobernamos, proponemos y dependerá de quienes han sido electos de tomarlas o de llevar adelante en la administración del país en una situación muy complicada. Daniel Méndez del Movimiento Barrio de P y Gildo Honorato del Movimiento Vita, muchísimas gracias por haber venido y haber charlado esta noche con estos temas. Bueno, muy bien, ya volvemos sobre el final. Vamos a meternos en un tema que generó mucha polémica la semana pasada, en algún punto tiene que ver con esto que ha generado cierta zozobra o reclamo social, el tema de los tarifazos, a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos va a visitar el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a preguntarle, ¿usted es un hombre que según la Corte no tiene legitimidad para representar de forma colectiva a los bonaerenses? Un poco raro. ¿Es defensor del pueblo o es nada? Vamos a preguntarle, vamos a trasladarle a él las dudas que le trasladábamos hace un ratito nada más en el arranque del programa al vicegobernador Salvador. Ya volvemos.